Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios siempre se ha revelado al hombre. O dicho de otra manera, el hombre siempre puede conocer a Dios. La Biblia enseña en el capítulo 1 del libro de Romanos que a través de su creación las cosas invisibles de Dios pueden ser vistas, pueden ser conocidas. Entonces uno conoce a Dios observando, mirando su creación maravillosa. Faraón había visto ya dos maravillas de Dios. Aunque no lo conocía, no conocía su nombre y había mostrado una falta de interés por conocerlo y aún más por hacer lo que Dios le pedía, o Dios le ordenaba, mejor dicho. Le estaba enseñando Dios que Él tenía el control de todo lo creado. Por eso podía hacer realmente una vara en serpiente y podía tocar las aguas de un río, de los arroyos o de los ríos y de los estanques de todo Egipto y convertirse en sangre. Mas sin embargo, aquella palabra que se encuentra en el versículo 23 del capítulo 7 de Éxodo, cuando dice, Faraón se volvió. Esa es una imagen de menosprecio hacia las cosas que Dios hace. ¿Qué va a hacer Dios? Ciertamente todos sabemos que iba a seguir adelante, porque Dios siempre da paso firme, no hay nada que lo detenga, ni nadie que pueda decirle, no hagas así. Y el capítulo 8 de Éxodo nos habla del siguiente paso que Dios ordenó a Moisés que se llevara a cabo. Así es que bienvenido a Vida en la Verdad, y hoy continuamos estudiando el libro de Éxodo, leyendo en la versión Reina Valera, empezando en el capítulo 8, versículo 1 de Éxodo, y dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Una vez más lo recuerdo que la palabra deja ir está traducido así por la negación, la contra que tiene en el corazón el faraón, pero la traducción literalmente dice envía, porque es una orden y le está diciendo envía a mi pueblo para que me sirva. Y versículo 2 dice, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Este versículo nos da la señal, nos muestra una información sumamente importante. El lenguaje que Dios usa para dirigirse a aquello que se le va a decir a Faraón es más elevado. Está traducido al español como castigaré. Y en la traducción también podría ser voy a herir, te voy a vencer. Voy a hacer que salgan ranas sobre tus territorios
lo cual significa que única y exclusivamente bajo los dominios del faraón iba a ocurrir eso. Y aunque la Biblia no nos enseña todavía, pero nos lo va a enseñar, puedo adelantarles algo para su propia información y decirles que lo que acontecía en Egipto no afectaba al pueblo de Dios, a la ciudad de Gosén, donde viven los israelitas, porque Dios los protegía a ellos para que nada de las plagas les afectara en lo más mínimo. Todavía no lo dice, pero lo va a decir en los próximos capítulos, porque así Dios estaba dándose a conocer que realmente Él era el Dios, el único Dios, y era Dios de Israel, y que quería darse a conocer a Faraón y a Egipto. Así es que aquí está la muestra de que Dios sube de tono su manera de dirigirse a lo que se le va a decir a Faraón. ¿Por qué? Porque él tuvo una actitud anteriormente en la segunda señal, en la señal de las aguas convertidas en sangre, una actitud de menosprecio. Cuando dice el faraón se volvió y se fue a su casa. La palabra se volvió significa eso, que es una figura de dar la espalda, dar la vuelta e irse, no poner atención. Así es que ahora este texto nos dice, si no quieres, ¿por qué? Porque él es el faraón el que está decidiendo eso en su raciocinio. Si no quieres, y eso es lo que te provoca a ti, el mirar las maravillas, no querer, pues entonces yo voy a castigarte, o voy a herirte, o te voy a vencer. Y esto es una manera donde en la Biblia nos va a enseñar que cuando hay un menosprecio hacia Dios, siempre es el hombre quien va a perder. Y hay señales grandes a través de toda la Biblia que conforme vayamos a ella, nosotros los vamos a ir observando una a una. Dice el versículo 3, y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en todo tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. La indicación aquí es el río creará, y la palabra ahí creará significa abundantes, montones de ranas. En todos los ríos puede haber ranas, y era algo muy común mirar ranas. ¿Por qué? Porque son criaturas que se dan en el agua. Mas sin embargo, la indicación aquí, el río creará ranas, pero indica montones y abundantes, cual no se ha visto nunca. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer esa maravilla delante del pueblo, y dice que en esta ocasión no nada más va a ser para que lo miren sus ojos, por cuanto es un castigo, una herida, una manera de vencer. Va a entrar en las casas, y no nada más en las casas, sino en la misma recámara del faraón. Y no nada más va a entrar en la recámara, se va a subir en su cama, y se van a subir también sobre él. Y no nada más sobre él, sino sobre los siervos del faraón. Les va a pasar exactamente lo mismo, y esto va a ocurrir en todo el territorio de Egipto, hasta todos sus linderos. Y es algo que ocurrió en Egipto. ¿Y qué más? Pues aún está en las cocinas. Iban a ser interrumpidos. ¿Por qué? Porque en los hornos donde cocinaban iba a haber ranas. Ranas por todas partes. ¿Por qué? Porque Dios dice, el río
va a crear montones de ranas. Versículo 4, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. ¿Por qué? Porque también iban a estar sobre sus propios cuerpos. O sea que no iban a tener control sobre nada absolutamente. Versículo 5, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y ahí, aquellos dos siervos, Moisés y Aarón, en obediencia hicieron tal y como Dios les dijo. Pero aquí hay una indicación que aquellas ranas que iban a salir del río también iban a salir de otras áreas donde hay agua, estanques, arroyos, etc. ¿Por qué? Porque primero se pronuncia el río porque es el canal principal de desarrollo y de manutención de agua, del cual se valían mucho, se gloriaban mucho los egipcios porque el río abastecía todas las áreas de riego, todas las áreas de necesidad de agua para beber. Era su gloria. Recuerden que les dije que tenía un dios del río, un dios del Nilo, tenían un dios cocodrilo, etc. No vamos a hablar de los dioses de ellos porque ahorita estamos ubicados en lo que es nuestro estudio bíblico, pero la historia lo enseña. Así es que Moisés y Aarón hicieron tal y como les dijo Dios. Versículo 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. En exageración, en montones de cantidad de ranas empezaron a moverse hacia afuera de las aguas y cubrir todas las partes del territorio de Egipto, sin excepción de casa, excepto, aunque aquí no lo dice, no lo va a decir, lo repito, en los próximos capítulos, en las casas y en el territorio donde vivían los israelitas. Es la manera que Dios está mostrando cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, un pueblo y el otro, y que Él realmente quiere mostrarse a los egipcios para que los egipcios supieran quién era Dios. Y el faraón enviara a su pueblo a la libertad de servirle. Pero ¿qué ocurrió? Van a aparecer los hechiceros del faraón. Y aquí pasa algo muy, digamos, no es la palabra curioso la que quisiera usar, pero sí es medio curioso por la razón de que van a hacer algo, un truco semejante, pero la reacción del faraón no es igual que las anteriores. El versículo 7 dice, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y aquí nosotros necesitamos hacernos una pregunta. La Biblia nos informa que hicieron lo mismo, pero cuando dice eso, al decir encantadores, al decir hechiceros, al ya saber que ellos hacían trucos, que usaban ciertas maneras, también el faraón sabía que eran trucos realmente. Entonces, todas las 2 veces anteriores que ellos hicieron algo, el faraón tenía conocimiento que eran trucos. ¿Por qué? Porque simplemente imitaron o hicieron algún truco para que la primera vez sacar de alguna manera serpientes
Y la segunda vez, convertir cierta agua en sangre. Era una imitación, era una falsedad. Y Faraón lo sabe. Entonces, aquí ya Faraón no les va a poner atención. Él ya no va a decir nada, no va a mirar ni lo que hace. ¿Por qué? Porque hay ranas por todas partes. ¿Cómo podrían haber dicho aquellas personas, estas son las ranas que nosotros trajimos o las que salieron bajo nuestra palabra? Entonces Faraón sabe que lo que hacen aquellas personas no es algo real. Esto nosotros lo vamos a mirar a través de muchas cosas en la Biblia también, cuando algunas personas llamadas sabios que servían en otros tipos de dioses y ídolos, decían que eran sabios, pero no podían tener la verdad realmente en sus manos. Mas, sin embargo, aquella persona que era profeta de Dios, que era sabio según el conocimiento de Dios, podía darle Dios las respuestas a las preguntas que nadie entendía, ni siquiera conocía. Dios, que sabe todas las cosas, le da las respuestas a sus siervos y les da entendimiento, y los siervos hablaban y decían la verdad, porque no era la verdad de ellos, sino la verdad de Dios. Esta gente realmente no es sabia, sino que es una imitadora y busca maneras de enseñar que pueden hacer lo mismo, pero es falso. Y repito, Faraón lo sabe y en esta ocasión ya no va a poner ni atención a lo que hacen los hechiceros. ¿Por qué? Porque dice el versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón. ¿Qué hizo Faraón? No puso atención a lo que hicieron los encantadores egipcios que estaban a su servicio. ¿Por qué? Porque era imposible para ellos decir, estas son las ranas que trajimos nosotros o que hicimos mover nosotros, cuando había ranas por todas partes. Realmente ellos no tenían ni la manera de tener control sobre nada. Entonces, Faraón se olvida de aquellos encantadores y Dios va a parar a esos encantadores en los próximos capítulos. No van a poder tener control ni hacer nada absolutamente. Y aquí Faraón, en lugar de irse, en lugar de tener una reacción por lo que hicieron sus encantadores, decide y dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, observen lo que les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Observemos este versículo 8. Y Faraón, hace llamar a Moisés y Aarón, pero lo presenta como una negociación. Y ya lo he dicho antes, delante de Dios, uno no puede negociar nada. A Dios nosotros le amamos y le obedecemos. Y cometemos los errores algunas veces cuando empezamos el camino en Cristo, de querer negociar cosas y en ocasiones equivocadamente decimos, Señor, si tú me haces esto, pues yo te doy esto. Y en algunas otras religiones practican mucho de esas cosas, de que cuando Dios les da algo, a ellos le ofrecen algo. No es que a Dios no le debamos de ofrecer cosas, pero no como o ofrendas, pero no es una negociación delante de Dios. Dios siempre se merece toda la honra, toda la gloria, y nuestras ofrendas y lo que hagamos por Él siempre deben de ser
Aquí Faraón presenta meramente una negociación y dice, ¿qué les dijo? Pues oren a Dios para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, porque era su preocupación. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. O sea, si me quitan esto, yo hago lo otro. Pero realmente, él no tiene un corazón dispuesto para conocer a Dios. Y recuerden, Dios no nada más quiere sacar a su pueblo, sino que también quiere que Egipto conozca quién es Dios. Entonces, esto no lo hace con una honestidad de corazón. Esto lo hace como una negociación. Porque todavía no entiende Faraón que Jehová es Dios. Y Dios es su deseo. Lo enseña la palabra de Dios, que el deseo de Dios es que el mundo lo conozca, para que el mundo o aquel que le dé una respuesta a Dios como a él le agrada, venga a su conocimiento de él. Faraón lo que quiso hacer es una negociación. ¿Y qué fue lo que se encontró? Bueno, aquí se va a dar otra señal. Una señal que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque necesitamos analizarla y no equivocarnos, como en ocasiones podríamos equivocarnos. Dice el versículo 9. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Observen. Aquí Moisés le dice, ok, decide tú cuándo quieres que yo ore. ¿Cuándo quieres que oremos a Dios? ¿Quiere decir esto que le estaban dando la autoridad a Faraón? No. No quiere decir eso. Esa es la otra señal para que él conozca quién es Dios. Ahora le dicen, ok, bajo tu palabra, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuándo? E inmediatamente el faraón va a contestar en el siguiente versículo y la respuesta señala de que realmente en su corazón no hay ningún cambio, sino que es una negociación y que él se equivoca al dar la respuesta, porque les dice, el versículo 10 dice, y él dijo, mañana. Esa respuesta al decir mañana muestra que él no tenía un interés por conocer a Dios realmente, que él quería también hacer las cosas cuando él quisiera. Porque si realmente hubiera mostrado un corazón dispuesto, él hubiera dicho ahorita. Pero dijo mañana. Y nosotros sabemos que habemos muchas personas que le hemos dicho a Dios mañana. Espérame mañana. Y muestra que el faraón estaba dispuesto a soportar y que mostró orgullo y soberbia al dar la respuesta mañana. Moisés iba a contestarlo. Voy a repetir el versículo 10 y dice, y él dijo, mañana. Eso fue lo que dijo Faraón. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra. Vuelvo y repito, no porque se le esté dando la autoridad a Faraón, sino porque Faraón está recibiendo otra señal del control poderoso
que tiene Dios sobre todas las cosas, los tiempos, la naturaleza. Mismo Egipto está bajo el control de Dios, a la disposición de su poderío, su majestad, su señorío. Y lo que estaba ocurriendo, que le estaban dando una muestra de que Dios puede hacer las cosas como Él quiera. Pero Dios siempre actúa en justicia y en misericordia. Y en esa justicia y misericordia, con paciencia esperó para hacer las cosas en el tiempo que dijo Faraón, para mostrar que él tiene el control sobre los tiempos, pero no porque Faraón tuviera la autoridad. Así es que, ¿qué le dijo Moisés? Se hará conforme a tu palabra. Pero ¿cuál es la razón de hacer eso? Para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control sobre el tiempo, sobre la historia y sobre todo. Pero no interfiere en esas decisiones. Entonces, les dice Moisés, la razón que estamos haciendo esto, o que se va a ocurrir esto, es porque tú necesitas conocer a Dios, o Dios, para que conozcas quién es Dios, y que no hay como Jehová, nuestro Dios. No hay nadie como Él. No importa, Faraón, cuántos dioses tengas tú, cuántos ídolos hay en Egipto, cuál sea tu decisión. Sin embargo, para que tú conozcas quién es Dios y que no hay nadie como nuestro Dios, a la hora que tú dijiste, en el tiempo que tú dijiste, van a ocurrir las cosas. Y en el versículo 11 dice, y las ranas se irán de ti, y de tus casas, de tus siervos, y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Pero esto no significa que las ranas se iban a ir para el agua, porque eran tan abundantes que era una maravilla de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que Dios va a hacer que ya no salgan más ranas. Las ranas ya no van a invadirlos a ellos, pero las ranas van a quedar en Egipto, pero muertas. ¿Y eso no lo indica? En los siguientes versículos. Versículo 12. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Este versículo 12 lo que indica no es que Moisés salió inmediatamente y oró y las ranas se quitaron, porque sería contrario a lo que dijo Faraón, que dijo mañana. Sino que este texto indica que Moisés y Aarón fueron delante de Dios y le expresaron lo que habían hablado con Faraón, y Dios haría en la mañana o mañana la maravilla, el milagro de hacer morir todas las ranas. Entiéndase esto. Se iba a ocurrir en el tiempo que dijo el faraón, pero no porque el faraón tuviera la autoridad, sino porque iba a mostrarse Dios en su misericordia, que Él es el único Dios y que tiene control hasta en el mismo tiempo. Versículo 13. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Ahí está la muestra de que Dios esperó al tiempo determinado. ¿Y qué ocurrió? Y murieron las ranas de las casas y de los cortijos y de los campos, porque no se devolvieron al río, sino que se murieron en la tierra. Se murieron
en las propiedades de las personas, en las casas. Se murieron. Y ya no, el río ya no produjo más ranas y ya no salían más ranas del río. Porque era un asunto constante, eran montones de ranas. Y el versículo 14 dice, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. ¿Por qué? Porque Dios les mostró su misericordia, pero también les dejó mucho trabajo. Y una de las cosas que pasan muy frecuentemente es que el hombre recibe misericordias de Dios, pero el hombre le causa en su vida mucho trabajo por cuanto no ha entendido realmente quién es Dios. Todas las cosas les cuesta trabajo. Nos tenemos que esforzar tanto. Y esta es la muestra que Dios hace cuando deja las ranas muertas ahí. Ellos tuvieron que trabajar arduamente, mas sin embargo, cada vez que ellos quitaban las ranas, digamos en cada palada, ellos tenían que recordar que era Dios quien había causado aquello y también quien había ordenado la muerte de las ranas. Es exactamente la misma misericordia que ocurrió cuando en la plaga del agua convertida en sangre dejó Dios ese trabajo de hacer pozos para que pudieran tomar agua por 7 días que no tuvieron absolutamente nada de agua. Aquí Dios les dejó trabajo para que recordaran cómo estaba la circunstancia. Terminó aquella plaga. Se limpiaron las calles de Egipto, las casas. Se quitó la peste. Y el último versículo que vamos a estudiar es el versículo 15. Y dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Notemos esto. Una vez más, en el texto se lee que la decisión que tomó en su razonamiento endurecido el faraón fue no escuchar, ir en contra de lo que Dios estaba ordenando, aun cuando Dios mostró su misericordia una vez más. Pero este texto dice algo más. Este texto dice que cuando vio que le habían dado reposo, y esta palabra reposo que está aquí, no es el mismo reposo que habla la Biblia para la gente que está en Cristo, o el reposo que da Dios a su pueblo. Esta palabra reposo que está aquí, en inglés es relief, y en español es alivio. Y solamente existen en el original 2 ocasiones en la Biblia que se pronuncia esta palabra. Porque realmente él no estaba con Dios, sino que en su misericordia Dios le había dado, digamos, en nuestro lenguaje común, le había dado chance, como algunas veces decimos nosotros. Le había dado un tiempo de margen, una oportunidad de razonamiento. ¿Pero qué decidió él? Endurecerse y no escuchar. Y una vez más, esto lo hizo su propio entendimiento entenebrecido, equivocado. Presentó resistencia, una vez más, al único Dios que le mostró su poder
al crear tantas ranas y mostrarle el control que tiene sobre la misma naturaleza, y después darles muerte a tantas ranas en el tiempo que él pidió, a pesar de su orgullo. Pero Faraón seguía insistiendo en que él podía detener aquello. A Dios nadie podemos detenerlo. Ningún líder, por muy grande que sea, puede detener un designio de Dios. Y Faraón era el líder más grande de ese tiempo y él no iba a poder hacerlo tampoco. ¿Qué aprendemos de estos 15 versículos del capítulo 8 en el mensaje exegético? Pues claramente la Biblia dice que Dios siguió con paso firme y mostró otra maravilla delante del faraón y del pueblo de Egipto, pero ya no a sus ojos, por cuanto él había tenido una actitud de menosprecio. Le habló y dijo que lo iba a herir, que iba a ir más allá. Y Dios en su maravilla hace que los ríos y las aguas de los arroyos produzcan abundantes montones de ranas, tanto que se meten hasta los rincones más pequeños de las casas, tocando aún los cuerpos de las personas y el cuerpo del mismo faraón en su misma cama. Dando muestras Dios así de la gran intensidad que él tiene cuando él decide: te voy a castigar, o te voy a herir, o te voy a vencer. Mostrando Dios así que no hay límites cuando él quiere hacer algo. Y aunque sus hechiceros hicieron otro truco, les fue difícil. ¿Cómo podrían ellos comprobar cuáles eran sus ranas? Ellos por ninguna manera podían decir que aquello ellos lo hacían. Eran falsos. Aquí Faraón ya no pone atención a lo que ellos hacen. Hace llamar, cuando se mira su propia vida, su propia casa, todo él lleno de ranas, invadido por tantas ranas, la verdad. Llama él a Faraón, el Faraón llama a Moisés y a Aarón y trata de hacer una negociación. Ustedes oran para que se quiten las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejo ir al pueblo. Queriendo mostrar una negociación y que sirvan a Jehová. Pero Dios no tiene la intención únicamente que Faraón deje ir al pueblo. Entiéndase, Dios pudo haber sacado al pueblo inmediatamente en la primera vez. Pero Dios tiene en su misericordia también la intención poderosa de que Egipto lo conozca, de que Faraón sepa quién es él, a través de su poder y de sus maravillas. Entonces Moisés y Aarón le dicen a Faraón: pues dígnate decirnos cuándo quieres que oremos. Y él muestra su respuesta de orgullo: todavía aguanto un poquito, mañana. Él no estaba en control, más sin embargo pretendía estarlo. Y Moisés y Aarón les dijeron: pues conforme a tu palabra, pero no porque tú lo digas, Faraón, sino para que tú mires que no hay Dios como nuestro Dios, no hay Dios como Jehová, que Él tiene el poder sobre los tiempos, van a hacer las cosas como tú digas. Y aquí hay otra muestra que es muy similar a cuando Dios dice que Él endurecerá el corazón del faraón. Porque aquí también Dios lo hace porque Faraón lo dijo, pero no porque Faraón tenga la autoridad. Entiéndase esto, que es muy semejante por las razones de que Dios sí lo hace, pero para muestra de otra cosa en el corazón de Faraón.
Dios no tiene la intención de someterse a nadie, sino que tiene la intención de que Faraón le conozca a él. Y Aarón y Moisés van delante de Dios y le expresan cuál fue la conversación. Por supuesto que Dios ya sabe, pero los siervos de Dios siempre deben de ir a Dios y expresarle en oración, en comunión, en comunicación con Dios. Y lo que hace Dios, que Dios actuó y hizo, es como dijo Moisés y Aarón. Entonces las cosas ocurrieron cuando Faraón dijo, mañana. Pero Dios, ¿qué hizo? Les dejó todas las ranas muertas. Lo único que hizo es que dejó que se murieran las ranas que estaban en la tierra y ya no dejó que se salieran las ranas y que los ríos y el agua produjera lo que normalmente se produce. Ranas como se producen normalmente en el agua, pero ya no en abundantes ni en montones. Y quedando una peste que les causó trabajo. Cuando se acabó la peste, la plaga de ranas, se sintió con alivio, se sintió a gusto, cómodo, y él volvió en su razonamiento entorpecido de endurecer su corazón. Y dice, como Dios lo había dicho, porque lo dijo desde el principio, antes de ir a Faraón, dando muestra a nuestro Dios de que Él conoce el futuro. ¿Qué nos enseñan estos versículos en un mensaje hermenéutico de principios para que nosotros aprendamos en este tiempo? Que si alguien tiene actitud de menosprecio hacia Dios, puede recibir azote de Dios. Si es su hijo, puede recibir una disciplina, según lo que nos enseña el libro de Hebreos. Si es una persona que se resiste a su conocimiento, va a entrar en un grave problema en su vida. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo de él, hasta dónde duerme y todo, Él lo conoce todo, y va a empezar a sufrir las consecuencias de su menosprecio. Eso fue lo que ocurrió con Faraón y fue lo que Dios determinó y le dijo a Moisés y a Aarón. Díganle que yo lo voy a castigar, o que yo lo voy a vencer y yo lo voy a herir. Y las cosas que Dios dice les cumple. Todo en su momento, aunque Él es paciente, todo lo cumple. Cumple su justicia y cumple su misericordia. Y cuando dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Nunca podemos pensar que porque Él tarda en sus promesas, no las va a hacer. Porque parte de la fe es creerle a Él, a sus promesas. Ahora bien, ¿qué nos enseña aquí? Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, no lo podemos presentar como una negociación. Lo debemos de presentar como una petición. Eso es diferente. Una petición se presenta creyendo en Él, con fe en Él y también respetando lo que Él decida. Con la decisión de seguirle amando, Él dé respuesta positiva a nuestra petición o respuesta negativa. Seguirle sirviendo y seguirle amando. Porque si tú y yo somos cristianos, ya hemos tomado esa decisión en el día y el momento que le aceptamos para empezar a caminar con Él y que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nosotros caminando con Él, siguiendo sus pisadas. Tenemos que quitar el orgullo, la vanidad, las malas actitudes delante de Él
y no esperarnos hasta mañana o pasado. La Biblia nos enseña que el día agradable es hoy y que no dejes para mañana el canto aquel lo que puedas hacer hoy. Recordemos que el cristiano vive en el sí y en el amén, no en el espérame mañana. Aunque realmente Dios nos ha esperado a algunos de nosotros por tiempo, por su paciencia y su amor, bajo su gracia. Ahora bien, aprendamos que Dios realmente, con su misericordia, nos muestra su misericordia, su amor. Y aquí hay algo muy importante. Muchas personas actuamos como actuó el faraón. Le pedimos a Dios algo y Dios no lo hace. Y lo que pasa es que cuando ya Dios hizo aquello, pues nos sentimos cómodos porque ya Dios nos ayudó a solucionar el problema que teníamos. Pero nos olvidamos de Dios, quien nos resolvió el problema. Y volvemos a las cosas equivocadas en nuestras propias decisiones. Y es algo que no debe de ocurrir. Nunca. Si Dios nos muestra su gloria y nos da el beneficio de resolvernos un problema, de sanarnos de una enfermedad, estamos haciendo una equivocación grave al abrazar el milagro, pero no abrazar al que hace los milagros. Y nuestro deber de corazón, lo que nosotros necesitamos siempre hacer, es tomarnos de aquel que nos dio la alegría de darnos una sanidad, un milagro, una solución a un problema, o haya sido cualquier situación. Amarle y seguirle, y no olvidarnos, porque ese tipo de reposo se acaba. Y siempre vamos a andar pidiendo momentos de reposo que no son realmente salvación, sino alivios. Y Dios lo que quiere es que nosotros vivamos seguros en Él. Y en el tercer mensaje, el que no debemos de aceptar nunca, por favor, porque no es bíblico, es hacer la pregunta, ¿por qué Dios hizo lo que Faraón dijo? Y es que hay muchos que dicen que si tú pides con fe, Dios hace lo que tú dices. Y que miramos aquí que en apariencia Faraón dijo mañana y Dios lo hizo como Faraón dijo. Pero no tenía la intención Dios, ni la Biblia lo enseña, que Dios se sometió al Faraón. Lo que la Biblia enseña es que Dios lo hizo así para mostrar que no hay Dios como nuestro Dios. Entonces, si en ocasiones nosotros pedimos algo y Dios no lo hace, no creamos que porque estamos correctos y que Dios se movió porque nosotros somos súper excelsos. No. No es así. Dios puede hacerlo si Él quiere, por su misericordia. Y es una de las muestras que Él quiere hacer para que el hombre aprenda qué tan grande es el único Dios del universo. Así es que Dios no lo hizo porque el faraón dijo. Dios lo hizo para que Faraón conociera que no hay nadie como Dios, que tiene el control sobre todas las cosas. Así es que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vamos a seguir estudiando esta maravillosa palabra del Señor que nos trae tanto aliento y tanta edificación. Y es mi deseo que Dios bendiga tu vida, tu familia y te espero para el próximo video. Hasta luego.